Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 y de RCC Media. También en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Entonces, Luis. La cumbre. Era Haití, carácter migratorio, un tema muy importante, claro, que de hecho fue el tema del presidente Abinader. Supuesto. Un tema reiterado en todas las cumbres. Pero yo creo que... El tema de la migración. Creo que el discurso fue un poco más dramático. Por supuesto, después del incidente con Ariel Henry. Innecesario, sí. Totalmente, porque eso se pudo haber manejado de otra forma. Claro. ¿Cómo? O con una declaración conjunta. Una declaración conjunta. Que las cumbres se prestan para los encuentros bilaterales. Claro, pero usted prepara una declaración conjunta y pone a los dos cancilleres a decir eso. O los dos con los dos cancilleres detrás y hablan. Pero ahí salió cada uno por su lado. Y cuando usted le deje esa cancha abierta a alguien que tiene interés y que tiene una diplomacia que hace lobbying activo a nivel internacional como la diplomacia haitiana, que aprender. Al menos no cometen ese tipo de errores infantiles, sí, que cometemos nosotros, que supuestamente somos los más desarrollados, sí, y los más avanzados institucionalmente. Entonces, cuando se trata de procesos diplomáticos, los haitianos han tenido mucho más efectividad. Claro, han logrado montar una narrativa con mucha mayor eficiencia que nosotros. En el mundo entero, con procesos en la Corte Interamericana de los Derechos, etc. Y si nosotros no reconocemos eso como país, no vamos a solucionar eso. ¿A quién te le molesta que uno diga eso? Sí. Y que dicen que pro haitiano. No. Es que ellos han hecho su trabajo mejor que nosotros. Sí. Han hecho su tarea. Entonces, con la situación como está, no era para que cometieran ese error infantil de salir de ahí y dejar que el otro hablara primero. Y sin un control de una narrativa. Para después entonces tener que salir a decir, es que no fue eso lo que dijimos. Sí. No, usted habla al lado de él ahí. Sí. O firman un documento y lo publican. Pero ahora, ¿cómo quedaron? No, pésimo porque prepararon un comunicado a la carrera para publicarlo aquí y que yo no dije eso. Bueno, ya, eso olvídate de eso. Nada más estaban ustedes dos y hay uno diciendo una cosa y otro otra. Sí. Entonces, no había necesidad. Es una novatada. Novatada, total. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Volvemos siempre al tema de siervo de su narrativa. Saludo a Julio Curi, que le estoy tomando prestado su concepto. Usted no puede decir, o sea, hay un clip que circula por ahí, que lo están usando de meme, sí, del presidente en un programa de televisión de María Cela, antes de las elecciones. Antes de ser presidente, en los días de la campaña electoral. Que él está hablando de su oferta electoral y ella le pregunta, dígame 4 cosas. Entonces, él habla del tema de la haitianización. Óyeme, eso ni para un candidato ni un jefe de Estado debe usar ese término. Bueno, era candidato en ese momento. Bueno, pero tenía vocación de poder. Y parecía apetecible a los oídos de la población. Claro. ¿Verdad? Sí, lo dijo. Este sí tiene pantalones. Exactamente, lo dijo, como hay uno en un programa, el programa de Guillermo Gómez, que si aquí se cumpliera la ley no hubiera ni un haitiano. De forma irregular. Ahora, yo no sé por qué la gente se sorprende del tema de la documentación, y aquí no se ha intentado carnetizar a todo el que está en la frontera. Que es correcto. Eso es lo correcto. Hay que carnetizar. Tú tienes que identificar a la gente. Sí, porque los haitianos llegan con una falencia
obvia, no. es que el Estado haitiano no le da identificación. Carnet, lo que pasa es, ¿tú sabes qué pasa? Carnet igual papeles. Sí, sí. Tú ves, meterlo en la seguridad social, como anunciaron los empresarios de Santiago, que suscribieron un acuerdo para que los trabajadores, que esos trabajadores entren en la seguridad social. Porque aquí hay una contradicción, hay una contradicción, un doble discurso. Claro. Tanto de los políticos que, ¿Y de la como gente? tú dices, Abinader candidato que dijo que habían dos problemas, una era la delincuencia claro. y el otro la haitianización. No, ese doble discurso. Él dijo más, porque fueron 4 cosas que le preguntaron. Lo que pasa es que nada más salen 3. Él habló de la institucionalización del país, Sí. la corrupción, que lo conectó con la delincuencia, y entonces la haitianización. Pero ese doble discurso de los políticos, también hay un doble discurso del que no se habla, que es el doble discurso del sector empresarial. Claro. Y el sector empresarial es el que favorece la presencia de nacionales haitianos para la mano de obra. Es que la economía dominicana no funciona sin esa mano de obra. Entonces, no funciona. Pero al empresariado le gusta que sean los políticos que hablen, claro, nada más. Para que paguen el precio ellos. Y paguen el precio ellos. Pero a la hora de registrar a esa mano de obra extranjera, los empresarios hacen de la vista gorda y no se meten en eso. ¿Qué te dicen? Yo no soy migración. Si yo lo que necesito un trabajador, si él viene aquí, yo le doy trabajo. Sí, y yo voto contrato al que me convenga, al que me cueste menos y me rinda más. Pero cuando los directores de migración han hecho los esfuerzos para cumplir con la ley que exige que el 80% de la mano de obra sea dominicana, ellos han ido a donde los políticos para oponerse a eso. ¿Por qué? Porque es un tema, aquí hemos analizado eso muchísimas veces. Hay un tema, hay tres temas que se manejan de forma indistinta: ciudadanía, migración y desplazamiento de personas. Esos son 3 cosas totalmente diferentes. Y responden las primeras 2 a la facultad de los estados de diseñar su población. El diseño poblacional. Ok, yo fundé un estado, ahora yo tengo derecho a decir quiénes son los que yo quiero que sean ciudadanos o vivan aquí, bajo cualquier estatus. Y también, lógicamente, que eso no se le discute a ningún estado. Una decisión soberana del estado. Exacto, eso no se le discute a ningún estado. Como tampoco el derecho a quién entra a un estado. La República Dominicana tiene derecho a todo eso. Ahora, eso hay que abordarlo de forma inteligente. Eso, tú no puedes salir a vender 150,000 visas en Haití sin ningún control. Sí, ahí está la doble moral. Sin ningún control. Doble discurso. ¿Y a quién le importa eso? Aquí a nadie. Te preocupa la entrada de los haitianos al país, pero tú das, ¿cuántas visas? 150,000 visas. 150,000. Ajá, tú vendes 150,000 visas. Como si fueran 2 estados diferentes. Uno que da visa y otro que se opone. Ah, no, que aquí parieron 25,000, pero tú vendiste 150,000 visas. Sí, sistema al mismo haitiano, o sea, que no tiene un sistema de trazabilidad. ¿Para dónde va esa gente? Tú vas a Estados Unidos, tienes que dar la dirección donde tú vas a estar. Sí. Y llenar un ticket. Sí. Y hay un sistema. Cuando tú sales, cuando tú entras, te cogen la huella, tiran una foto. Ellos saben. Y saben cuando tú entras y sales. Aquí no. Sí, aquí es un tipo con un sello, titán, pegando sellos y cobrando. Sí. ¿Qué le importa a él si entran, si salen, si entra el mismo haitiano, si entran 10 con la misma visa? Porque tú no sabes. Sí. No. Entonces, bueno, vamos a darle un carnet para ver cómo lo podemos. Después que están aquí. Exacto, después que cruzaron. Pero bueno, eso es algo. Sí. Eso es algo. O sea. Bueno, a falta de nada. No hay nada. O sea, tú no sabes quién es ese tipo. Ni tienes cómo identificarlo. Entonces, todos los esfuerzos que aquí se hacen, mínimo, le caen arriba y sale. Y es el doble discurso. Yo sé que hay que hacer eso, que hay que identificarlo, pero salgo a decir que el problema aquí, que aquí no se va a quedar ni uno, que sí o qué. Óyeme, ese no es el approach.
Aquí hay que hablar de esto de forma responsable. Sí, pero aquí parece que... Aquí hay una contradicción legal y tú me puedes ayudar ahí como legista. La sentencia 168. Sí. La sentencia 178 y la ley de regularización aparentemente son contradictorias. ¿Por qué? Porque una define una cosa de lo que debe ser el proceso y otra le busca un bajadero para la legalizar. Pero es que la sentencia en sí es una contradicción. Bueno, ¿tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque, ¿qué es lo que dice? Bueno, ahí se anula documentación que la dio el mismo Estado Dominicano. Sí. Entonces, ¿dónde está ahí? Que hay un voto muy bueno ahí de mi amiga Katia Miguelina Jiménez, que era magistrada en ese momento. O sea, la doctrina Stoppel. Sí. La doctrina Stoppel es la doctrina de los actos propios. Sí, sí. Entonces, un Estado no puede prevalece de su propia falta. Hoy yo di un nacimiento irregular, entonces ahora porque yo la di, yo la voy a quitar y el culpable es el que la recibió. Sí, son dos doctrinas, Eliseo, porque la doctrina de que un hecho ilegal no puede producir un no, legal, pero también tú no, y la teoría de la imputabilidad. Sí. Y fue el papá que cometió el hecho. Sí. ¿Y por qué el hijo hay que quitarle el nacimiento? Sí, ahí vienen los derechos. Exacto, entonces eso no es... Sí. Es difícil la situación. Ahora, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo. Ajá. Si nosotros emitimos la ley de regularización... Que es un punto de partida. Que es un punto de partida. Entonces, bueno, pues ya vamos a aceptar eso. Que es contradictorio porque en una sentencia, una ley no puede contradecir una sentencia. Entiendo yo. ¿Verdad? Pues son dos poderes diferentes. No. Las sentencias del Tribunal Constitucional son precedentes vinculantes a todos los órganos del Estado. Entonces, la ley no puede ir en contra de lo que establezca de ese precedente. Precisamente lo que digo. Entonces, pero tenemos que ponernos de acuerdo y decir, bueno, nos vamos a ir sobre esta línea de acción. Lo que pasa es, Luis, que tú no puedes cumplir la sentencia dejando la frontera abierta. Correcto. Eso es lo que pasa. Tú contienes el resultado, pero dejas la causa Exacto, igual. Tú dejas la causa igualita, entonces no hiciste nada. Entonces, porque yo creo que lo que pasó ahí fue que nos dejamos presionar por los organismos internacionales para producir una ley, una legislación que lo que procura no es detener el problema, sino resolver lo que la sentencia lo que pasa es que no teníamos una agenda nacional para eso. Porque en un país medianamente institucionalizado, antes de producir una decisión como esa, debió existir una coordinación entre quien iba a emitir esa decisión y quien la iba a implementar. Sí. Aunque no fuese pública esa coordinación, pero hay que sentarse. Tú no puedes venir por allá a fallar una cosa que va... Si tú lees todos los planes de gobierno de los candidatos de 2012, en ningún sitio hablaba de la migración. Eso no estaba en la agenda nacional, eso no se estaba discutiendo y sorpresivamente, salió esa sentencia. Y eso cambió, eso costó miles de millones de pesos y nos costó de todo en lobbying internacional. Gastamos una millonada, o sea, restaurando la imagen de la República Dominicana. Sí. Entonces, eso, incluyendo una ley hay que tener sentido. Que aborda una de las aristas. Por supuesto. Nada más. Entonces, pero la frontera se quedó abierta, porque probablemente si nosotros usamos esos recursos para cerrar la frontera, controlar la frontera, porque no hay que cerrarla, otro gallo cantara. Y yo creo que el gobierno ha sido responsable en eso, en invertir lo que está invirtiendo en la frontera. Que puede ser mejor, que no se está haciendo, claro, pero es correcto. No, la idea es correcta. Es correctísima. Ahora, lo que no es correcto es que mientras tú haces un muro, tú dejes de destruir los puestos interagenciales, porque lo hizo el gobierno anterior. Sí. Que es lo que está pasando en Carrizal, que están desbaratados. O sea, el Listín Diario publicó esta semana esas imágenes. Y yo la verdad es que, pero ven acá, ¿y cómo es que aquí están invirtiendo una millonada en un muro y los puestos interagenciales que estaban hechos ya, le dejaron 5 puestos interagenciales, entonces lo dejen de baratar? Bueno, el problema de las empresas que ganan las licitaciones y que después no son adeptas al gobierno. Y ahí vienen muchos temas, incluyendo los temas que lamentablemente hemos oído en esta semana, los temas de los permisos medioambientales y
la tragedia. Tragedia de mi profesor, Orlando Oremer. Un resultado lamentable, fatídico, y que siendo una persona que estamos ahora conociendo todas las virtudes que caballero de la política. Un caballero realmente, que haya sido mediador, y que muchas de las cosas que se pudieron lograr durante momentos de conflicto en las elecciones pasadas tuvieron su liderazgo. Y la paradoja tremenda de que una persona con esos niveles de decencia, de educación tan pasivo, tan conciliador, tenga un final tan violento. Increíble. O sea, que es una paradoja. Pero yo quiero, y esto da pena decirlo, fue una víctima del sistema. Así es. Porque la persona, eso se pudo haber evitado de mil formas. O sea, fue una cadena de negligencias masivas que desencadenó en una tragedia. Y que no comenzó, entiendo. Que No. Había gente que había sido puesta al corriente de lo que estaba pasando ahí. Porque ahí había un problema en ese ministerio. Grande, aparentemente, de corrupción y de manejos irregulares, que ha sido denunciado. Hay una entrevista que pasó a Alicio Ortega con dos extranjeros, me parece que son suizos, que son los de la compañía la que supuestamente se estaba gestionando el permiso, donde ellos hablan con pelos y señales, o sea, dan mucha información que la verdad es que hace que uno llama la atención. Llama la atención, y eso hay que investigarlo. Inés Aypun, de Diario Libre, ayer publicó, dice que hay empleados que están dispuestos a aportar información y se les protege. Oye esto, si se les protege, pero ¿de quién es que hay que protegerlo? Si ya el matador está en custodia. No. Hay que protegerlo de esas estructuras que siguen activas ahí adentro. Sí, y que han estado ahí, y que yo voy a hacer un llamado a que no solamente en el Ministerio de Medio Ambiente, sino en otros ministerios que trafican permisos o que se manejan permisos, esas estructuras de permisología, de los permisos que se dan o no, que no entran en la ley 340, que no son, porque la ley 340, a pesar de todas sus falencias, ha venido a restringir y limitar mucho. Aquí con eso pasa, ¿tú sabes cómo? Como cuando están los DGC parando. Hoy vamos a parar motoristas sin casco, pero pueden pasar camiones sin luces, sin lona, meterse al revés, porque nada más estamos parando motoristas sin casco. Pero lo que quiero decir, Eliseo, es que a falta de la posibilidad de hacer negocios y de darle contratas a particulares, por la dificultad que la ley les presenta, en algunos ministerios y dependencias del Estado se está haciendo con los permisos. Claro, defiéndete yo te voy a dar un permiso, búscate una gente y yo te voy a dar un permiso para que te defienda. Y eso debe revisarse, no solamente en ese ministerio, en todas partes, porque aquí hay una doble moral, de nuevo. Sí, porque aquí... ¿Para qué que uno gana elecciones, Eliseo? ¿Tú crees que para servir al Estado uno gana elecciones para buscárselas? Claro, esa es la filosofía. Esa es la filosofía que todo el mundo aparentemente acepta. Y los PRMistas no son suizos, son dominicanos también. Y la política se hace con dinero. Y es lo mismo. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por su sintonía. Y decirles y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen en otra edición de Paneo Semanal el próximo sábado. Hasta entonces.